Antes de conceptualizar qué es un juicio ordinario mercantil, es importante saber qué son los juicios mercantiles. Los juicios mercantiles es el acto de comercio, la base fundamental que delimita el derecho mercantil mexicano. La doctrina ha dado innumerables conceptos de acto de comercio, mas se citará solo uno de ellos. Acto de comercio es el acto jurídico que produce efectos en el ámbito comercial y se rige por las leyes mercantiles vigentes. Legalmente no existe un concepto de acto de comercio, puesto que el artículo 75 del Código de Comercio señala causísticamente una serie de actos a los que les otorga ese carácter. Y a pesar de la larga enumeración que la ley en precepto citado no se comprenden todos los actos de comercio existentes, tomando en consideración que la fracción 24 del artículo en cita señala que es un acto de comercio cualquier otro acto de naturaleza análoga. Por lo tanto, si es un acto de comercio la base que delimita el derecho mercantil, por ende será el de los juicios mercantiles. El artículo 1049 del Código de Comercio nos dice que son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir controversias que, conforme a los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio, se derivan de los actos comerciales. Los juicios mercantiles se encuentran regulados en el libro quinto del Código de Comercio, esto es, a partir del artículo 1049 al 1414 de la ley citada. Los juicios mercantiles que señala la ley son juicios ordinarios, juicios ejecutivos y juicios especiales, de los cuales abordaremos los juicios ordinarios. Regulación. Los juicios mercantiles tienen su regulación jurídica en la ley mercantil, pero si ésta es omisa o reglamenta incompletamente su tramitación, procede la aplicación supletoria de los códigos de procedimientos civiles de los estados, tal como lo dispone el artículo 1054 del Código de Comercio. Origen. El origen del término juicio ordinario mercantil viene del latín iudicium, que se traduce como el conocimiento de un asunto en el que el magistrado debe dictar sentencia. Juicio ordinario mercantil. Entrando al estudio del caso que nos ocupa, encontramos la base legal para la tramitación del juicio ordinario mercantil, remitiéndonos directamente al título segundo del Código de Comercio, el cual establece la forma en la cual se deben tramitar los juicios. Ahora en estudio señala: todas las contiendas entre partes que no tengan señaladas en este código tramitación especial se ventilan en juicio ordinario. Ahora bien, recapitulando, el juicio ordinario mercantil es aquel que tiene todas las contiendas entre partes que no tengan tramitación en las leyes mercantiles ventilarán en juicio ordinario. El juicio ordinario mercantil tiene 4 fases o 4 etapas. La primera de ellas es la etapa postulatoria o fijación de la litis. La segunda es la etapa probatoria. La tercera son los alegatos. Y la cuarta y la última es la sentencia. La fijación de la litis se trata de que ambas partes establezcan sus pretensiones. Con el juicio ordinario mercantil, las partes cuentan los hechos según sus perspectivas y muestran lo que conviene hacer, atendiéndose a sus intereses. Cabe la posibilidad de contrademandar. Etapa probatoria. El comienzo de esta etapa viene determinado por el auto del juez, que ordena que el juicio se abra a prueba. Es una facultad discrecional del juez, al igual que establecer los días que son necesarios para el periodo probatorio sin exceder los 40 días. Alegatos. Después del periodo de prueba viene el de los alegatos, que son 10 días para cada parte.
En los alegatos el juez tiene que poder examinar de forma organizada y resumida los hechos que avalan las demandas de las partes, las pruebas de sus derechos. Si no se presentan alegatos, no existe sanción alguna, pero se pierde el derecho a poder hacerlo en el futuro. Sentencia. En esta última e importante etapa se determina la sentencia a aplicar, que es definitiva o interlocutoria, según si se refiere al asunto principal o a un incidente accesorio. La primera etapa del juicio ordinario mercantil es la fijación de la litis. Comienza con la intervención de la parte actora y la parte demandada. La parte actora es la persona demandante, la que ejercita la acción ante el órgano jurisdiccional formulando su pretensión por medio de la demanda, entendiéndose como el acto procesal con el cual se inicia la constitución de la relación jurídica procesal. También, por otro lado, la parte demandada, o también llamado reo dentro del proceso, es aquella a la cual el actor reclama sus pretensiones y quien además tendrá el derecho de defenderse en juicio a través de la contestación de la demanda. Este juicio ordinario mercantil se inicia con el escrito de demanda, que accionará a los órganos jurisdiccionales, observándose los requisitos indispensables de la misma conforme a lo establecido por los artículos 256 del Código de Procedimientos Civiles y artículo 1061 del Código de Comercio, por lo cual los requisitos de la demanda son los siguientes: el tribunal ante el que se promueve, el nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, el objeto u objetos que se reclamen junto con sus accesorios, los hechos en que el actor funde su petición deberán estar numerados y deberá narrarlos con claridad y precisión, los fundamentos de derecho y el valor de lo demandado si de ello depende la competencia del juez. Además, deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición, debiendo exhibir los que posea y acreditar haber solicitado los que no tengan. Proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda y las copias simples prevenidas. Una vez admitida la demanda, se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de 15 días. Posteriormente a esto, con el escrito de contestación a la demanda, se dará vista al actor para que manifieste lo que a su derecho convenga, dentro del término de 3 días, y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, así como también aquellos documentos relacionándolos con los hechos de la controversia, conforme al artículo 1378 del Código de Comercio. El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, ésta se notificará personalmente a la parte actora para que la conteste en un plazo de 9 días. Del escrito de contestación a la reconvención se dará vista a la parte contraria por el término de 3 días, para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos y los documentos relacionados con los hechos de la contestación a la reconvención. El juicio principal y la reconvención se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma audiencia. Las excepciones que tenga el demandado, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer con la contestación y nunca después, a no ser que fueren supervenientes. Por hecho superveniente, entendemos que es aquel que ocurre con posterioridad a la fecha en que se formula la demanda o la contestación en la etapa procesal correspondiente. Llegamos al momento de la fijación de la litis, cuando conforme a la contestación que produce el demandado con relación a lo planteado en la demanda, se fijan los puntos que son materia de debate, es decir, si el demandado produce su contestación de demanda en el sentido que oponga sus excepciones en contra de la acción.
En la práctica procesal se tiene legalmente por contestada la demanda, propuesta las excepciones y propuesta la reconvención, en el momento en que se dicte el auto en el cual se acuerda contestada la demanda en tiempo y forma y propuesta las excepciones. Esta primera etapa se finaliza al fijar cuál es la materia de la litis, es decir, la materia de litigio, los elementos que van a ser objeto de prueba, alegato y sentencia. Esto se hace mediante los escritos de demanda y contestación. Etapa 2. Pruebas. ¿Qué es la prueba? Dentro del campo jurídico y principalmente en el aspecto procesal, tenemos que la prueba es el instrumento por el cual las partes en el juicio pretenden el cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos en el proceso. Es decir, son los medios de convicción por medio de los cuales el actor pretende demostrar la procedencia de su acción y el demandado justificar las excepciones opuestas en contra de la acción. Derivándose de lo anterior, hay diversas figuras jurídicas que deben aplicarse para el perfecto ofrecimiento de las pruebas, que son de mucha importancia para las partes, de las cuales, entre otras, se encuentran las siguientes. Carga de la prueba. Esta figura jurídica es la necesidad de las partes de probar sus hechos, si quieren obtener un fallo favorable a sus intereses. A grandes rasgos, tenemos que para las partes probar no es una obligación jurídica, sino una carga procesal. Objeto de la prueba. Atendiendo a los razonamientos lógicos y jurídicos, el objeto de la prueba es crear convicción en el ánimo del juzgador de que la acción o excepción planteada por las partes es procedente. Y obviamente el objeto de la prueba está constituido por los hechos dudosos o controvertidos. Medios de prueba. Sin entrar mucho a los conceptos doctrinales que deben estar plasmados permanentemente en nuestra memoria, los principales medios de prueba se encuentran en el artículo 1205 del Código de Comercio. Y ya que estamos en nuestro Código de Comercio, veamos algunas reglas generales sobre la prueba, incluidas en el capítulo 12 del mismo. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. El que niega no está obligado a probar, sino en el caso en que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. Solo los hechos están sujetos a prueba. El derecho lo estará únicamente cuando se funden leyes extranjeras. El que las invoca debe probar la existencia de ellos y que son aplicables al caso. Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos de que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas. El juez recibirá el pleito a prueba en el caso que los litigantes lo hayan solicitado o de que él la estime necesaria. Las diligencias de prueba deberán practicarse dentro del término probatorio. El juez deberá fundar la resolución que permita su desahogo fuera de dicho término, las cuales deberán mandarse a concluir en los juicios ordinarios dentro de un plazo de 20 días y en los juicios especiales y ejecutivos dentro de 10 días, bajo responsabilidad del juez, salvo casos de fuerza mayor. Al día siguiente en que termine el periodo del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso se admitirán pruebas contra el derecho o la moral que se hayan ofrecido extemporáneamente sobre hechos no controvertidos o ajenos a la litis, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1198 del Código de Comercio. La citación se hará lo más tarde el día anterior a aquel en el que debe recibirse la prueba. Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que pueden producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos
y en consecuencia serán tomados como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hecho y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad. Etapa 3. Alegatos. Esta palabra etimológicamente procede del término latino alegatus, que quiere decir orden o mandamiento. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos son los argumentos lógicos jurídicos con los cuales pretendemos convencer por última ocasión al juzgador de que tenemos derecho a una sentencia favorable. Estos alegatos, por lógica, deben formularse una vez que se han desahogado todas las pruebas ofrecidas por ambas partes o una vez que han sido imposible recibirlas. Carlos Arellano García nos dice que los alegatos son los argumentos lógicos, jurídicos, orales o escritos, hechos valer por una de las partes ante el juzgador, en virtud de los cuales se trata de demostrar que los hechos aducidos por la parte han quedado acreditados en los medios de prueba aportados en el juicio y que las normas jurídicas invocadas son aplicables en sentido favorable a la parte que alega, con impugnación de la posición procesal que corresponde a la contraria a lo que hace a hechos, prueba y derecho. Lamentablemente, como es sabido, dentro de la práctica jurídica de nuestro país se suele dar muy poca importancia a los alegatos. Esta falta de oportunidad razonable para alegar puede compensarse con la práctica de expresar argumentos verbalmente ante el juzgador, que suele llamarse comúnmente como alegato de oreja. Es una práctica muy interesante que sin duda puede permitir a los abogados poner de manifiesto los argumentos jurídicos fundamentales y las pruebas más relevantes ante quien se debe dictar la sentencia. ¿Cómo deben llevarse a cabo? En el artículo 1388 del Código de Comercio nos indica: concluido el término probatorio, se pondrán los autos a la vista de las partes, para que dentro del término común de 3 días produzcan sus alegatos, y transcurrido dicho plazo hayan alegado o no, el tribunal de oficio citará para oír sentencia definitiva, la que dictará y notificará dentro del término de 15 días. Los 3 días empiezan a correr una vez que surte efectos notificación de que se han abierto los alegatos. Ambas partes deberían entregar alegatos, porque concluido el periodo de 3 días sin haberse presentado los alegatos, lo que corresponde es la citación a las partes para oír la sentencia definitiva que corresponda. Ahora, la frase "se pondrán los autos a vista", ¿qué significa? Significa que las partes podrán consultar el expediente para sacar sus conclusiones de lo actuado. Así también el término que se concede a las partes para formular sus respectivos alegatos. Es común, es decir, es simultáneo para ambas. Desde luego, los alegatos podrán y deberán presentarse en forma escrita dentro del término concedido para ello. En los alegatos, el juez tiene que poder examinar de forma organizada y resumida los hechos que avalan las demandas de las partes, las pruebas de sus derechos. Si no se presentan los alegatos, no existe sanción alguna, pero se pierde el derecho a poder hacerlo en el futuro. Continuando con la secuela procesal de los juicios ordinarios mercantiles, observamos que en el artículo 1389 del Código de Comercio nos indica: pasado que sea el término para alegar, serán citadas las partes para sentencia. Se observa que en relación con la última parte del artículo 1388, nuevamente se establece que una vez que ambas partes hayan formulado sus respectivos alegatos, se citará para oír sentencia definitiva. Desde luego, en la práctica, son las partes las más interesadas en el juicio, que sea turnado, por supuesto, para dictar resolución al respecto. Muy a pesar de indicar en los dispositivos señalados que de oficio el juez debe citar a las partes, para tal efecto,
dictando el correspondiente auto en que se cite para sentencia. Por último, se establece que el juzgador que conoce del juicio tiene el término de 15 días a partir de aquel en que surta efectos la notificación de citación para sentencia de pronunciar sentencia definitiva. Etapa 4. Siendo esta la última de las etapas del juicio ordinario mercantil, la sentencia. A continuación, hablaré del concepto de sentencia. La palabra sentencia procede del latín sintiendo, que equivale a sintiendo, por expresar la sentencia lo que siente u opina quien dicta. El autor, Guillermo Cabanellas de Torres, expresa su definición sobre lo que es la sentencia, la cual es, y cito, por ella se entiende la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable. Teniendo ya la definición de sentencia en general, ahora continuaré con los tipos de sentencia en lo que respecta a materia mercantil. La sentencia pueden ser dos tipos, la definitiva o la interlocutoria. La definitiva es básicamente la que pone fin al proceso, resolviendo lo principal. Su fundamento es el artículo 1322 del Código de Comercio. La sentencia interlocutoria, por el contrario, no resuelve obviamente lo principal, sino que va encaminada a lo incidental. También se le puede denominar a esta auto. Su fundamento es el artículo 1323 del Código de Comercio. Continuando con el siguiente punto, el cual es los principios generales del derecho y la claridad de la sentencia, donde se menciona que cuando la sentencia, estando fundada en la ley, no pudiere decidir ni por su sentido ni su naturaleza sobre la controversia, se atenderá a los principios generales del derecho y ésta a su vez debe ser clara estableciendo el derecho, el cual debe absolver o condenar. Su fundamento es el artículo 1324 y 1325 del Código de Comercio. El siguiente punto sobre este tema es aclaración de la sentencia. Para resumir, se entiende que la aclaración de la sentencia puede aplicarse tanto en la definitiva como la interlocutoria. El juez puede aclarar las cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras de la sentencia. Esto es importante. El juez puede hacer todo lo anterior, pero sin cambiar la sustancia de la sentencia. Su término es de 3 días después de notificación de sentencia, pedir por escrito la aclaración y el juez resolverá en un plazo de 3 días. Todo esto fundamentado en los artículos 1331, 1332 y 1333 del Código de Comercio. El penúltimo punto se trata de la ejecución de la sentencia, que se da a conocer en los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, los cuales determinan que el juez que dictó en primera instancia debe ejecutar la sentencia, o si no, el designado en el compromiso en caso de procedimiento convencional. En este procedimiento convencional, las partes tienen la facultad y libertad de decidir el procedimiento ante un tribunal o árbitro, y que si no hay bienes embargados en la ejecución, se embargará tomando en cuenta con lo dispuesto en los artículos 1397, 1400 y 1410 al 1413 del Código de Comercio. Y para finalizar esta etapa, el último punto es términos de sentencia. En forma de resumen, los términos que se vienen tratando son: dentro del término de 3 días se producen alegatos. Finalizando este término, se citará a las partes para que dentro de 15 días siguientes a la citación se pronunciará la sentencia. Y por último tenemos un ejemplo de una demanda de un juicio ordinario mercantil. En la parte de arriba de nuestro escrito podremos observar a las partes tanto como el demandante como el demandado, que en este caso serían Grupo MAP Sociedad Anónima Capital Variable contra LG Sonic Mexicali, Sociedad Anónima Capital Variable en un juicio ordinario mercantil. Posteriormente, en la parte de abajo podremos ver a la autoridad competente, que en este caso es juez de lo civil en turno. En este
esta parte de la demanda se podrá observar lo que es el proemio, que es una introducción de la demanda, el nombre del demandante, el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el nombre de los abogados, cédula, y del lado izquierdo se podrá observar lo que son las pretensiones, lo que se demandará en ese momento en la demanda. Posteriormente pasamos a los hechos, es la descripción de lo que se está demandando. En este caso es muy importante que se exponga de una manera muy clara y precisa, ya que se explica punto por punto cómo se fueron dando estos acontecimientos. Terminándose los hechos, pasamos a las pruebas. La prueba más que nada es para comprobar lo que se expuso en cada punto de los hechos, en el cual se está manifestando y que sea verdad, con el objetivo de que haya veracidad en cada hecho. Terminando las pruebas, tenemos derecho. Derechos son los fundamentos legales para el procedimiento de dicha demanda. Pasamos a los puntos petitorios, que son las peticiones que se hacen al juez en relación con la administración de la demanda. Y por último terminamos en la firma del actor o representante legal en caso de que éste no estuviera. En conclusión, el juicio ordinario mercantil es un acto jurídico procedente para gestionar todos los casos en que las disputas no tengan fijada una tramitación especial. Según el Código de Comercio, el artículo 1377 establece la manera en la cual se tienen que gestionar los juicios ordinarios mercantiles. Todas las condiciones entre las partes que no tengan señaladas una tramitación especial en las leyes mercantiles se ventilarán en un juicio ordinario, siempre que sean susceptibles a una apelación. También se tramitará en este juicio, a elección del demandado, las contiendas en las cuales se expongan las excepciones de quita o pago. El término mercantil se refiere a todo lo que tiene que ver con el comercio y las mercancías, cosas muebles de objeto de compraventa. Es decir, que los juicios ordinarios mercantiles comprenden aquellos en los que los jueces conocen de una cuestión relativa a negocios comerciales entre dos partes sobre los que deben dirimir y dictar sentencia.